Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy María Enid, aquí reportando para 1111 Canal. Acompáñenme, estamos aquí en la Escuela Secundaria y de Bachilleres Oficial de Orizaba. Síganos, vamos a ver a nuestro invitado. Vengan. Mucho gusto, buenos días. En mis estudios egresé del Tecnológico de Orizaba, licenciada en Informática. Estudié mi maestría en la Escuela de Puebla. Entonces, aquí estamos, somos docentes de las asignaturas de Matemáticas y de Inglés. ¿Cómo le llega a usted la idea de traer de visita al señor Iñaki a esta institución? A esta institución. Con él tengo amistad de hace años. Y hemos hecho proyectos juntos. Entonces, teníamos una fecha importante con mis chicos, que hemos estado a distancia, precisamente por la pandemia. Entonces se me ocurrió pues que los motivara, que los conociera, que les diera consejos, porque ellos tienen muchas capacidades para hacer. ¿Qué opina usted de la visita del señor Iñaki, quien es un cineasta exitoso que regresa a su ciudad natal, a su escuela? ¿Qué opina usted de esta visita? Bueno, pues nos da mucho gusto, nos llena de orgullo, porque precisamente así como él, ¿verdad? Muchos estudiantes, muchas personas que han pasado por la institución han logrado participar activamente en el sector productivo. En el caso particular del señor Iñaki, podemos comprobar su gran experiencia que ha tenido en el aspecto del arte, de la televisión, pero sobre todo en el teatro. ¿Cómo se siente usted personalmente como directivo el ver a un exalumno graduado exitoso y está viniendo a visitar esta escuela? Es algo muy grato. Yo creo que en todos los docentes es el verdadero salario emocional que se nos da cuando encontramos a un alumno y lo vemos que está triunfando académicamente, pero no nada más en lo académico. Aquí es muy importante destacar que el éxito académico tiene que ir acompañado del éxito como persona. Muy buenos días. Es un placer para 1111 tenerlo con nosotros en esta entrevista. Gracias, el placer es mío. Buenos días a todos, 1111, a toda la producción. Gracias por este favor que me hacen. ¿Quién es usted? Vamos a empezar por el principio. Nombre completo, Joseba Iñaki Balbino Gurruchaga Rodríguez. Mi nombre artístico es Joseba Iñaki. Soy actor, pertenezco a la ANDA, mi número de socio es 24862. Y a la ANDI, 990812, mi número de credenciales. Bueno, sabemos de usted que es un exitoso cineasta que vino a visitar su escuela preparatoria. ¿Cómo se siente de estar aquí hoy? Me siento muy contento, muy a gusto. Me hace rememorar muchas cosas. Hace un momento venía con el hermano de la maestra que me hizo favor de darme la invitación. Y estando en la parte de arriba de la entrada, a lo que ahora es la biblioteca, les estaba yo comentando. Aquí ensayaban teatro, aquí ensayaban cine, aquí filmamos películas. Una escena de la película Malinche o La Noche Triste, hay estudios, fue el encuentro de Moctezuma con Cortés. O sea, me rememoró muchas cosas en cuestión de segundos. Del lado contrario estaban las oficinas, antes teníamos que subir corriendo, luego bajábamos. Me recordó muchas cosas muy bonitas. ¿Usted nació en Orizaba? Oriundo de Orizaba, Veracruz, nací el 8 de septiembre de 1959. Estudié aquí en la prepa de Cerritos, después el propedéutico, la carrera de comunicación, me quedé 2 años trunco en la facultad de historia y comencé a trabajar en cine precisamente con el maestro Sergio Tinoco Solar, aquí en la prepa. En el 81 comenzamos. ¿Era su maestro de cine? Él fue mi maestro de cine aquí ya en cine, ¿no? Él daba clases acá, me dice un día, ¿quieres participar conmigo? Y va. Y del 81 hasta la fecha, pues seguimos trabajando. Cine, teatro, doblaje, comerciales, películas, de todo un poco. ¿Cuáles son sus proyectos favoritos en los que ha trabajado? En novelas, Amor Real, La Gata, Entre el Amor y el Odio, El
Manantial. Yo no creo en los hombres, en algunas de ellas. Cine, pues en cine fue precisamente las películas del maestro Sergio Tinoco, fueron 5 películas con las que trabajé con él. Teatro, he trabajado teatro náhuatl y ahorita estoy haciendo, reescribí otra vez Don Juan Tenorio, cada año lo hago, solo que por la cuestión de la pandemia pues ya se tuvo que suspender. Don Juan Tenorio Orizabeño 2022 yo creo que va a venir, porque además es un show cómico, político, musical. ¿Cómo ha afectado la pandemia a su trabajo como cineasta, como director? Mucho. Teatralmente se cerró todo México, y no hablo nada más la capital, hablo de todo México. Cine, por lo mismo. Los comerciales han estado saliendo, han puesto las pruebas BTR, creo que se llama, no recuerdo, que ponen un hisopo aquí en la fosa nasal, pero no es muy seguro, siguen habiendo comerciales, televisión, sí se ha reducido mucho, de hecho estoy viendo que hay mucha repetición de novelas. Y bueno, ¿qué más puedo, no? Doblaje se cerró y ahorita se hace por medio de internet, ¿no? Ya no es la convivencia de compañeros actores. ¿Y actualmente está usted planeando algún proyecto para Orizaba? Concretamente, no para Orizaba directamente, pero sí por esta zona. Tengo proyectado algo, planteé algunos proyectos en Zongolica, en Tequila. Tengo un proyecto que le llamo Jalapa, cuando sé que es de esta zona, nada más que es un proyecto muy delicado. Es una película de corte histórico, de época, por eso es mejor no tocar el tema, no por falta de ganas, sino porque luego se sala uno. Espinoso, sí. Un poquito espinosón, pero está bien. Y tengo otro proyecto para Puebla. Entonces estamos ahí negociando. Y me decía mi maestro de teatro, esta es una carrera de resistencia. No es de velocidad, no es de que ya llegué y pásale, te estaba esperando. Es insistir, ¿no? Una carrera para tercos, realmente. Aquí, al estar en esta escuela, en este salón, si usted pudiera viajar en el tiempo y verse a sí mismo en su pupitre, aquí, en su mismo lugar que lo vio crecer, ¿qué se diría a usted mismo? ¿Qué me diría? Estúdiate y prepárate más. La carrera de actor no es fácil. Mucha gente cree que es una cara bonita, un cuerpo bonito, pero eso lo hemos visto, pasa el tiempo, se acaba. Lo que perdura es esto. Leer mucho, tratar de hacer los primeros escritos, o libretos, o guiones, lo que tenga uno más inclinación a hacer. Para cine, para teatro, para cortometraje. Cine abarca todo, ¿no? Corto, medio y largometraje. Teatro abarca la tragedia, tragicomedia, el drama, el teatro del absurdo, como Esperando a Godot, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y prepararse mucho, seguir leyendo, escribiendo mucho, porque luego hay unos compañeros que tienen unas faltas de ortografía que dice uno, exacto, los quiere uno ahorcar y les dice uno, oye, ahí en el aparatito ese de Word hay un cuadrito que dice revisar, busca algo que dice escritura, acentuación, pícale y ahí te va diciendo los errores, corrígelo. O sea, cuando yo tengo dudas, inmediatamente me remito a esta clase y sale todo, ¿no? Trato de entregar un escrito bien hecho. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes cineastas que van apenas empezando el camino donde usted ya lleva ventaja? Que no se dejen vencer. Que si se cae una vez, otra vez se levante. Esto yo lo llevé en fútbol americano, te caías 30 veces, te levantas 31. Y tú como futuro cineasta, si te caes 40 veces, levántate 41.
Si te caes 50, levántate 51, o sea, levántate otra vez. Que no pegó, no importa, no pegó, vamos a seguir. Que otra vez no pegó, seguimos. Todo esto te va sirviendo de experiencia, todo. Actualmente hay escuelas de cine, personas, en el caso de 1111, que somos independientes. ¿Qué consejo nos da a nosotros? A ustedes. Está buena la pregunta. Sigan trabajando, no bajen la guardia, no decepcionen. Es su imagen, su persona, la que está en juego. Yo conozco escuelas en México de actuación, de algunos compañeros actores o actrices. Dice, la escuela de fulano o fulana de tal, llega el día de la inauguración y aparece el actor o la actriz y no lo vuelve a ver hasta el final de cursos. O sea, nada más es manejar la imagen, pero no es esta la persona a la que da alguna clase o está presente. Maneja la imagen. Entonces, la credibilidad no es todo. Lo único que tiene el hombre de valor es su palabra, no tiene más. Si se están jugando la palabra, juéguensela bien y llévenla hasta sus últimas consecuencias. Eso es todo lo que puedo decir. No bajar la guardia. Me gustaría agregar otra pregunta más. Usted nos mencionó que en su proyecto es un poco espinoso. ¿Qué lo apasiona? ¿Qué lo lleva a tocar esos temas que casi nadie quiere hablar porque son precisamente espinosos? ¿Por qué surge en usted esa pasión por esos temas? Hay cosas en este país que casualmente o políticamente ha sido muy conveniente olvidarlos, ¿no? La bandera ciera, por ejemplo, pues quién sabe de la bandera ciera, que fue la primera bandera tricolor tal como la conocemos ahorita, la bandera actual. El verde, blanco y rojo, que tenía un carcaj con 7 flechas y cada una de esas 7 flechas simbolizaba una de las 7 tribus nahuatlacas que habitaron el lago de Texcoco, que está cruzada por una espada y un arco. La espada era del conquistador y el arco era del indígena. ¿Quién sabe de eso? Casualmente, y fue de 1812. La enarboló inclusive Nicolás Bravo Rueda por esta zona, porque él estuvo en Coscomatepec. ¿Quién se acuerda de Yanga? El negro Yanga. ¿Quién se acuerda de José María Morelos y Pavón cuando en 1812 viene aquí a lo que era el estanco de Tabaco, en lo que en ese entonces la joya de la corona del virreinato, en este caso, el virreinato de la Nueva España era la joya de la corona de España y el virreinato y la joya de la corona del virreinato era Orizaba, porque aquí estaba el estanco de Tabaco. Y producían muchísimas de rentas, muchísimos impuestos. Llegó José María Morelos y Pavón, el ciclón del sur, arrasó con todo, vendió lo que se pudo, lo que no se pudo se quemó, dejó hundido Orizaba. Entonces, ¿quién habla de eso? Hay cosas que la gente olvida por conveniencia o por descuido. Entonces hay que rescatar un poco de nuestra historia, ¿no? Que si bien en Córdoba se firmaron los tratados, pero hasta que se cumplieron los 200 años empezaron a hacer algo. Desgraciadamente. Pues ya vi, ya. O sea, si también tengo mis contactos, también me mandan mis cosas, ¿no? No crean, también veo. Bueno, pues mire, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, que nos haya aceptado esta entrevista. Muchas gracias y si me hace el favor de despedirse a la cámara. Gracias a ustedes, gracias a para muchachos. Buenos días, pórtense bien, échenle ganas, no bajen la guardia. Y si se caen, las veces que se caigan, vuélvanse a levantar todos. Muchas gracias. Gracias. Corte. Gracias.